Buenas noches amigos de YouTube, el señor Alien les trae 3 creepypastas. Comencemos. Intrusos. Mi historia sucede en julio de 2003 en Los Ángeles, California, USA. En aquel tiempo vivíamos en un departamento de 2 plantas en un barrio latino. Éramos un par de familias las que habitábamos ese lugar. Sin embargo y sin previo aviso, comenzaron a suceder cosas extrañas dentro de la casa al poco tiempo de mudarnos. La primera de esas manifestaciones les sucedió a mis sobrinos. Ellos dormían en una recámara del piso superior y sus literas estaban pegadas a una ventana que daba a la calle. Cierta noche se levantaron asustados porque sintieron que alguien estaba tocando la ventana insistentemente, además de escuchar como si intentaran forzarla para meterse a la habitación. En un principio suponíamos que serían algunos ladrones que querían robar la casa. Pero luego caímos en la cuenta que la ventana estaba muy en lo alto y era imposible que alguien pudiera intentar meterse. Incluso si usaba una escalera tendría que haber hecho ruido. Sin ninguna explicación lo dejamos pasar. Pero luego mi hijo el mayor de 7 años experimentó algo que me dejó horrorizada. Fue una noche antes de acostarme, el reloj marcaba las 11:20 p.m. y mi esposo dormía ya que a la mañana siguiente tenía que madrugar. El niño de la misma forma se había acostado temprano y yo aún estaba en la cocina con algunos quehaceres. Al término apagué las luces y subí a las recámaras. Todos dormían y fui a revisar a los niños. Hacía un poco de frío y los fui a cobijar bien. El mayor tenía la cobija en los pies y amorosa lo tapé y le dije entre dientes: «Tápate, amor». Él, al sentir que estaba ahí, se sonrió un poco y entreabrió los ojos para verme, los cerró y antes de que pudiera darle un beso los volvió a abrir, pero de una manera extraña, los abrió tanto que casi se le salían de las cuencas y comenzó a mirar asustando a su alrededor. Yo asustada lo miré y le dije: «¿Qué tienes, mijo?». Le dije en tanto lo sacudía para que reaccionara, porque no me atendía. Estaba como ido viendo algo que lo asustaba y que estaba dentro de la habitación. Sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro en movimientos frenéticos que me asustaron mucho. Miraba al techo y yo de la misma forma miraba para tratar de ver o entender qué era lo que estaba viendo. En un rápido movimiento el niño se para e intenta correr. Antes de que pudiera salir de la habitación lo tomó de la mano y él hacía intentos desesperados por zafarse para huir de ahí. En ese punto ya estaba muy aterrada y comencé a llorar de la desesperación mientras él gritaba frenético que lo dejara ir, que no quería que se lo llevara. Todo esto con una mirada de terror mirando hacia el techo donde estaba su cama. Sin saber qué hacer le decía que me dijera lo que miraba para decirle qué era y él hacía intentos desesperados por librarse de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos forcejeando cuando de pronto se dejó caer en el piso, lloraba de miedo y al parecer lo que estaba viendo simplemente desapareció. Lo abracé y sentí angustia y a la vez coraje de toda esa situación. El niño no quería entrar a la habitación y comencé a abrir las puertas de los armarios, busqué debajo de la cama, moví varias cosas para demostrarle que ahí no había nada. Renuente se volvió a acostar y estuve junto a él, en tanto recobraba la tranquilidad y se iba durmiendo. Yo empecé a rezar y a pedir a Dios para que lo que hubiera ahí se alejara de mis hijos y de mi familia. A la mañana siguiente todos hicimos nuestras rutinas de ir a trabajar y los niños a la escuela. Por la tarde que regresé y a pesar de mi curiosidad, no quise tocar el tema con el niño para no recordarle el temor con el que lo vi la noche anterior. Teníamos nuestra cena y al final me quedé con él y comenzó a decirme lo que había visto durante la noche. «Mami, tuve un sueño malo anoche, ¿verdad?», dijo con voz infantil y cautelosa. «Sí, mijo, ¿qué soñaste?», pregunté atenta. Era un hombre grande, tan grande que su cabeza estaba arriba de mi cabeza y sus pies parecían colgar en el closet. «Ay, mijo, solo fue un mal sueño», le repuse. Pero estaba preocupada. No pasó nada más, solo eventos aislados a los que no les tomaba importancia.
A los 3 meses de ese evento nos salimos del apartamento y me mudé a otros que estaban más adelante y apenas me instalé, la vecina del apartamento de al lado, me preguntó en primera instancia si no había experimentado cosas raras mientras vivía ahí. Yo le dije que no, el administrador de los departamentos me había advertido que no dijera nada de lo que me había pasado, esa era una de las razones por las que quise cambiar de departamento. Y él me dijo que no anduviera espantando a los inquilinos con mis historias y que debía decir que jamás me había ocurrido nada ahí. La nueva vecina me contó una historia y ella vivió en ese departamento antes de que yo llegara. Era una mujer mayor y tenía un hijo con capacidades diferentes. A pesar de mi negación, ella intuía que mentía y me contó que de igual forma escuchaba ruidos en la casa. Aruños en las paredes y canicas que rodaban en el techo impidiendo que durmieran en paz. El punto crítico llegó una noche que su hijo se despertó de un sueño en un estado completamente violento. Su carácter dócil y tranquilo se tornó en un comportamiento agresivo y homicida. La señora, en un intento por tratar de calmar a su hijo, sufrió varios intentos de él, al querer apuñalarla con un cuchillo de cocina, y en repetidas ocasiones se despertaba con desesperación al sentir que su hijo le colocaba una bolsa en la cara para tratar de asfixiarla. El escándalo llegó a tal grado que una tarde que su hijo la intentó apuñalar, en un intento por someterlo recibió el golpe del cuchillo en su frente, cuando el joven se lo arrojó. Los gritos de auxilio de la señora alertaron a los vecinos y llamaron al 911. Cuando los servicios de prevención y emergencia llegaron, encontraron que el joven estaba en un letargo y con la mirada perdida. Todo esto continuó hasta que se mudaron. La señora describió estos eventos como si una fuerza invisible tomara control. El cadáver. La primera vez que entré en un anfiteatro, fue cuando tendría unos 15 años. Mi padre era el médico forense encargado de realizar las prácticas para determinar las causas de la muerte de una persona, tenía muchos ayudantes y practicantes que lo auxiliaban en esta labor. Yo me había interesado en seguir los pasos de mi papá, ya que el trabajar con muertos e investigar en sus cuerpos en aras de descubrir quiénes habían sido y de qué manera habían muerto me parecía fascinante. De tal suerte que me metí a estudiar medicina en la UNAM y gracias a la facilidad que mi padre trabajara en ese ambiente, no tuve problemas en realizar prácticas y observar de cerca los procesos, desde el levantamiento hasta las necropsias. Durante el tiempo que lo acompañé nunca vi nada extraño que no fueran las causas de muerte de las personas. Siempre escuchaba a los médicos en la escuela platicar acerca de hechos extraños e increíbles sobre algunas muertes y otros contaban historias tenebrosas acerca de fantasmas y muertos que de pronto mostraban una vida llena de maldad. Para mí solo eran historias para asustar hasta que me tocó a mí ver un caso por demás extraño. Ya había casi terminado la carrera y asistía a las prácticas forenses como observador. En ese entonces la sala de necropsia y la morgue donde laboraba mi papá, eran muy antiguas y con pocos recursos. Al estar en un edificio viejo, la humedad y el olor a formaldehído te inundaban la nariz, era quemante y nauseabundo al principio. Pero con el tiempo te acostumbrabas a ese olor, aunque de pronto se percibiera un sutil aroma a putrefacción proveniente de los cadáveres que se almacenaban en la morgue. Había 2 estaciones de trabajo muy viejas, las mesas donde depositabas los cadáveres para disección eran de concreto forradas con azulejo, las juntas ennegrecidas indicaban que muchas personas muertas habían descansado ahí. Aunque todo era muy austero, mi padre me decía que era lo mejor para aprender. Quizá a mí me tocaría una sala moderna. Pero en tanto eso sucedía había que trabajar con lo que se tenía. Había otra sala que no conocía paralela a esa y que utilizaban para las necropsias de alto riesgo o cadáveres en estado de putrefacción avanzada. Nunca me tocó ver una hasta una tarde que regresaba de la facultad y como era costumbre me dirigí al trabajo de mi padre. En esa ocasión vi a un médico toxicológico que no conocía, a mi papá y un médico legista que se preparaban poniéndose las calzas.
La sala de necropsias riesgosas estaba abierta y la mesa de trabajo dispuesta. De igual forma todo el equipo se veía muy viejo y rudimentario. En la estación, que también era de cemento y mosaico blanco, estaba lo que parecía ser un cadáver, cubierto con una sábana azul. Lo miraba atento cuando mi papá me dice: prepárate, vas a ver algo nuevo hoy. Así lo hice, me puse la vestimenta y entré en la sala. En ella había un par de gavetas para los cadáveres y una estaba abierta. Supongo que había sido ocupada por el cadáver de aquel hombre. Al quitar la sábana, una oleada de hedor a muerte me invadió. El aspecto del cadáver era aún más perturbador, se notaba que tenía días de muerto, la piel estaba ennegrecida de pies y manos y en algunas partes se había desprendido por la necrosis. Pero el rostro era lo peor, no tenía. Parecía que había sido arrancado con todo y cabello, mostrado una dentadura amarillenta y las cuencas de los ojos vacías. Aún se podían ver los restos de los gusanos muertos, que otrora se habrían dado un festín con la carne putrefacta. Mientras el legista le daba una lectura a la averiguación previa, el toxicológico tomaba algunas muestras de esa piel ennegrecida de los dedos. Mi padre preparaba el instrumental para abrir el cadáver y yo comencé a tomar las medidas antropométricas. De primera impresión vi que se trataba de un hombre caucásico de mediana edad. Pero me llamaron la atención los tatuajes que se podían observar a través de la piel pardosa y podrida. Eran raros, no eran con formas comunes o dibujos. Eran garabatos y nombres raros. Aunque mucho después de esa experiencia, me di a la tarea de investigar y supe que era Transitus fluvii, un abecedario para entender los símbolos salomónicos y sellos para demonios. Estaban en pecho, brazos y piernas. Suponía que en espalda también habría algo interesante. Pero yo no podía voltear el cadáver. El toxicológico terminó de tomar muestras y salió del recinto. El legista comentó que se encontró el cadáver en su casa luego de muchos días. Habríamos de determinar cuántos. Las circunstancias extrañas de su muerte no eran determinadas en el reporte, algo extraño. El legista salió de igual forma e iría a pedir el expediente médico del muerto. Luego de eso mi padre comentó que iría al almacén por una mascarilla, así que salió y yo me quedé con el cadáver tomando notas de los detalles que podía ver a simple vista. El silencio me invadió, no se escuchaba nada, solo el leve siseo del aire acondicionado. Estaba concentrado en mis anotaciones cuando el ruido de algo metálico que cayó en la sala contigua me alertó. Dejé la tabla de anotación y salí para ver qué se había caído. Pensé de primera instancia que había sido uno de los médicos que había regresado. Pero no había nadie. Busqué en el piso algún objeto y me di cuenta que una pinza Doyen estaba tirada. Pero no entendía cómo es que había llegado al piso. Apenas di un paso para ir a recogerla y escuché un lamento a mis espaldas. Mi cuerpo se paralizó por completo al escuchar que una persona emitía un quejido escalofriante. Mi mente se bloqueó al igual que mis piernas y una corriente eléctrica me recorrió la de pies a cabeza. Luego otro ruido. Era como una especie de ronquido que provenía del cadáver. No quise pensar nada. Pero me quedé pasmado. Al voltear pensé lo peor, mi mente inventó una situación aterradora y el cadáver estaba ahí, tendido sobre la mesa y sin moverse. Sentí algo de alivio. Pero de nueva cuenta el muerto dejó salir un quejido, era como un ronquido mezclado con lamento. No supe qué pensar, me quedé sorprendido, imaginé por un momento que el muerto se levantaría y me atacaría o algo peor. Apenas iba a salir corriendo de ahí cuando sentí una mano en mi hombro que me alertó. Iba a gritar del susto cuando vi la cara de mi papá riéndose de mí. Jajaja, no te espantes, a veces los muertos tienen gas acumulado en los pulmones y dejan salir el aire por la garganta, es común que hagan esos ruidos. Me dijo con tono burlón. Luego de escuchar eso me quedé tranquilo aunque algo inquieto. Mi papá inició con el corte y al abrir la caja torácica una nube de gas putrefacto invadió el lugar y sentí mucho asco. Jamás había olido algo igual, era horripilante ese aroma. Empezó a examinar los órganos.
y cuando tomó el estómago se quedó estático, sintió algo en el interior, tomó un bisturí y lo abrió sobre una charola quirúrgica. Dentro del órgano había restos de algo como tierra, papel y algo que nos llamó la atención, era una piedra. Pero no era cualquiera. Parecía pulida, de color negro con símbolos raros tallados en ella. Muy parecidos a los que tenía tatuados en el cuerpo. Suponíamos que lo había tragado y quizá eso le provocó la muerte. Dejamos los objetos como evidencias y seguimos con los pulmones. Luego de cortar los huesos de las costillas, mi padre quedó sorprendido al ver los órganos, estaban negros. Pero no era por fumar o por cáncer. Era algo más raro e increíble, estaban como quemados, machacados. El hombre debió soportar mucho dolor antes de morir y eso me inquietó. ¿Qué clase de persona había sido para ser torturado y muerto de esa manera? Siguió adelante y al revisar los pulmones, lo que quedaba de ellos, encontró de nueva cuenta un par de piedras, de la misma forma que la anterior. Todo eso se tornaba cada vez más extraño, no había manera de que llegaran ahí. Apenas iba a revisar la garganta, cuando el médico legista entró apresurado y algo nervioso a la sala, se dirigió con mi padre. Dejando el cadáver abierto y con una pinza me... Brujas. Vivo en General Suazua, Nuevo León. Pero nací y crecí en CD. Mante en el estado de Tamaulipas, México. Fue durante un viaje que hice a esta ciudad que fui a visitar a mi abuela. Una mujer mayor de gran experiencia y muy atenta conmigo y con mi familia. En esa ocasión llevaba a mi pequeño niño de 3 meses de nacido para que lo conociera. Era una época de invierno, en el que comenzaba a hacer algo de frío y los días duraban menos. Para las 7 p.m. ya estaba muy oscuro y era costumbre que el ambiente se llenara de sonidos propios del monte y el área rural donde vivía mi abuela. La obscuridad que nos envolvía era muy extraña y a pesar de tener los focos encendidos la iluminación era muy pobre. Las primeras noches, la abuela estuvo atendiéndonos y procurando al bebé. Pero una tarde tuvo que salir a unos encargos y no regresaría hasta ya entrada la noche. La tarde se fue rápidamente dejándome a obscuras con tan solo el televisor encendido, la luz azulada de la pantalla iluminaba el cuarto y emitía sombras extrañas que iban y venían por los rincones. La somnolencia hizo que me levantara y fuera a revisar al niño. La casa de la abuela no era muy grande, solo tenía 2 grandes habitaciones, una donde tenía su taller de costura y la otra era una habitación muy grande donde dormía. Ambas piezas eran divididas por una gran cortina floreada que a esas horas de la noche ondeaba con la brisa nocturna. Al hacer la cortina a un lado me asomé y vi que el niño dormía plácidamente en la cama matrimonial de mi abuela. Casi de inmediato algo llamó mi atención. Frente a la cama había otra cama matrimonial y junto a ella un gran ropero. En el espacio entre el ropero y la pared, iluminado con la luz de la televisión que estaba encendida en la sala, estaba el rostro asomado de un niño. Era pequeño como de 4 años que parecía estar ahí sin ninguna expresión. Al percatarse que lo veía, dejó salir una breve pero perturbadora sonrisa. Que de principio hizo que una corriente eléctrica me recorriera el espinazo. Mi mente intentaba dilucidar la presencia de aquel niño, la carita pálida y la sonrisa extraña me hizo reaccionar. No era ningún vecinito, tampoco alguien que se hubiera metido, era una aparición. Un fantasma o algo peor que se me presentaba de una manera amable. Enseguida vi a mi niño que estaba tan solo unos metros de aquello y enseguida el instinto hizo que me pusiera enérgica y me plantara profiriendo insultos. La aparición salió rápidamente del rincón y se fue a meter a la cocina. Al ir tras él encendí las luces para ver mejor el entorno y me di cuenta que ahí no había nada, todo estaba cerrado, las ventanas tenían protecciones así que nada pudo meterse o salir por ese lado. Regresé por mi hijo y lo cargué para sentirme más segura. Esperé hasta que la abuela regresó y le conté lo sucedido. Ella se asombró que no tuviera miedo y la osadía por haberlo corrido con insultos. Yo sabía de esas historias de aparecidos en la casa de la abuela, pero jamás pensé que fuera a ver algo.
Pudo más mi amor de madre que el miedo. Luego de discutir sobre la aparición, llegamos a la conclusión de que aquello no quería espantarme, se apareció por un motivo y ese era el niño. Sin ahondar más nos retiramos a dormir y pasaron unos días sin novedad, ya no me quedaba mucho en la casa, prefería salirme para no quedarme sola con el niño en caso de que la abuela no estuviera. Toda esa relativa tranquilidad cambió una mañana que levanté para hacer el desayuno, después de ir al baño regresé para revisar al niño y vi algo extraño en él. En los pequeños dedos de sus manos tenía una especie de pintura o tizne, todas las uñas y yemas estaban manchadas con eso, era algo de color negro que no supe identificar. Enseguida de ver esto le grité a mi abuela, que andaba en el patio alimentando a las aves. Entró a la casa con el rostro preocupado y me vio preguntándome qué sucedía. Le mostré entonces los dedos del niño y ella abriendo los ojos hizo un gesto de asombro y miedo. Con mucha frialdad me dijo algo que jamás olvidaría. Una bruja anda rondando a tu niño, debemos tener mucho cuidado. Eso me dejó con un temor y una incertidumbre de que por las noches alguna de esas malditas apariciones quisiera dañar a mi niño. Me dormía ya tarde intentando estar alerta en todo momento. Pero el sueño me vencía y despertaba alertada revisando a mi niño siempre. Las cosas extrañas sucedieron noches después. Nuestra cama estaba junto a una ventana y fuera había un gran patio con muchos árboles de mango y ceibas de ramas túpidas de hojas. Eso hacía que la casa fuera aún más oscura durante la tarde ya que, a pesar de hacer sombra, no dejaban pasar la luz. En la noche esa extraña obscuridad nos invadía y me dormía abrazando al niño, alerta siempre. Sin embargo, había noches en que un sueño muy pesado me hacía perder la conciencia, hasta que amanecía. Lo aterrador para mí era encontrar al niño junto a la ventana. No hubiera sido raro, puesto que él se movía mucho durante las noches, sino la posición. Sus piernas salidas por la ventana como si alguien intentara jalarlo y sacarlo por ahí, las marcas en los tobillos me indicaban que en efecto algo deseaba robárselo. Eso fue todo para mí. Hice todo lo que sabía o estaba a mi alcance para poder ahuyentar a aquello que nos estaba acosando a mí y a mi niño. Oraciones, cambiar la cama, poner ajos y tijeras en forma de cruz debajo de la cama sirvieron para atenuar las cosas que sucedían. Me sentía observada todo el tiempo y esa sensación extraña de pérdida me perseguía. Tuve que irme de casa de mi abuela, presentía que si seguía ahí aquello que intentaba robarse a mi hijo, finalmente lo lograría tarde o temprano. Muchas gracias por ver el video, buenas noches.